Camino a la Pascua. Les habla el arzobispo de Asunción, Monseñor Edmundo Valenzuela. Hoy, 19 de abril, el gran día del Viernes Santo. No es un día de luto, no es un día de cementerio, como muchas veces lo hacen las personas que no llegan a comprender este gran misterio de la muerte de Cristo Jesús. Es un día de agradecimiento por el amor extraordinario que el Hijo de Dios, el Hijo de María, Jesucristo nuestro Salvador, entregó su vida a la cruz. Él, según el Evangelio de San Juan, ha previsto todo. En el diálogo con Pilato, con las manos ya cruzadas por las esposas que le pusieron, él manifiesta: yo soy rey, para esto he venido. Aquel que escucha mi voz conoce la verdad. Que este Viernes Santo nos ayude a agradecer a Dios que fuimos salvados por la muerte de Cristo Jesús. Y esta muerte de Jesús es la fuente de vida. La cruz es el libro de la sabiduría y el libro de la verdad, hasta cómo Dios ama extraordinariamente a la humanidad, entregando a su Hijo por nosotros. Que el Señor les bendiga, el Señor les conceda este Viernes Santo mucha paz y reconciliación. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañé, iniciamos nuestro programa del día de hoy. Estamos reflexionando sobre Éxodo capítulo 20. Estamos haciendo desde el capítulo 20 del 1 al 17 principalmente, donde nosotros encontramos los 10 mandamientos, decíamos. Estos 10 mandamientos que también tienen en su explicación de la numerología, ¿verdad? O sea, de la cabalística numérica, es muy importante, la bíblica, que significa lo completo. 10 significa eso, porque si uno comienza a desglosar, después encuentra prácticamente que existen 14 mandamientos aquí, o sea, 14 elementos, ¿verdad?, con sus prohibiciones y después también en forma positiva. Bueno, en fin. Pero el autor sagrado no quiere entrar en estos pequeños detalles, sino que el autor sagrado va mucho más allá. Cuando te está diciendo los 10 mandamientos, te está diciendo directamente que aquí está todo. El número 10 significa eso, lo completo. Más de esto es imposible, quiere decir. Es la felicidad total que encontramos. ¿Se acuerdan que Job también tiene 3 hijas, 7 hijos, número 10? Nosotros decimos el chico 10, el jugador de fútbol, el número 10, es uno de los más importantes, el que mete el gol verdaderamente. Bueno, y así entonces, son elementos que esto vienen de culturas ancestrales, pero milenios, ¿verdad? No es que nosotros estamos inventando estas cositas, pero para eso tenemos que entenderlo. Tenemos que entender para que también así podamos ir al caracú y llegar al verdadero mensaje de lo que nos quiere decir el autor sagrado. Ahora nosotros entramos a reflexionar capítulo 20, el versículo 7. ¿Qué nos dice el capítulo 20, versículo 7? No pronunciarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque Él no dejará sin castigo al que lo pronuncie en vano. A que vea. Entonces, Pepe ñande yara ñande, va ella va ñande ñañi evaena, va para ya evaena.
¿Y qué significa esto, verdad? No tomarás el nombre de Yahvé, ¿verdad? Tu Dios, en vano. Entonces, esta prohibición de utilizar el nombre de Dios en vano ha originado también muchas interpretaciones, ¿verdad? Porque la gente siempre, los estudiosos, ¿qué es lo que significa, verdad? Y hay muchas interpretaciones sobre esto. Pero en general se entendió que se refería a no utilizarlo como juramento o en prácticas mágicas. Hay que ver, entonces, como juramento, jurar por Dios, como decimos nosotros. Pero esto sale justamente de ese gran respeto, o sea, nosotros sabemos, esto viene del temor de Dios que decimos de nosotros, ¿verdad? O sea, el respeto profundo que tenemos hacia Dios. Y después también, claro, esto viene como consecuencia, porque recuerden que en aquel tiempo la cuestión también de las cuestiones mágicas, eso que te leen la mano, eso que te echan la carta, todas esas cosas. Esto es jurar verdaderamente por el nombre de Dios, porque vos te estás poniendo por encima de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y te estoy leyendo tu destino. Te estoy diciendo lo que te va a suceder. Te estoy diciendo, llega tú a Dios, yo el que te programa la vida. Y como el hombre es también un ser muy sensible, recordemos que nosotros somos personas, por lo menos, en todo lo que significa en el aspecto espiritual, nosotros tenemos una sensibilidad psicológica muy fina. Atención con esto, ¿Por qué entonces se está prohibiendo verdaderamente esto de jurar el nombre de Dios en vano? Porque en el aspecto espiritual la sensibilidad es mucho más amplia. Entonces, como el hombre es muy sensible a todo lo que es trascendente, cuando yo le estoy diciendo algo o le digo que tiene 7 demonios en su vida, en su corazón o no sé, dentro de él, atención a lo que estamos diciendo, atención. Porque eso es jugar en realidad, jugar con el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Y porque eso no es cierto, ¿Quién soy yo, verdad, para sustituir y ponerme en el nombre de Dios? Y entonces le puedo hacer mucho daño a esa persona, le estoy haciendo mucho daño a esa persona que viene con una sensibilidad. Entonces, aquí hay una complicidad, ¿verdad?, de ambas partes. Y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Primero, el que hace estas cosas. Según este mandamiento, por lo menos te está diciendo no tomar el nombre de Dios en vano. Y después, por otra parte, también nosotros que vamos, nosotros que pedimos, quiere decir que aquí no hay una confianza absoluta de tu parte hacia Dios. O sea, Dios, que se haga tu voluntad en mi vida. ¿Cuál es tu voluntad en mi vida? ¿Qué es lo que yo debo discernir? ¿Qué es lo que yo tengo que entender? Y el otro es como que te echan la carta y te dice, bueno, pea, y cotandere. O si no, los payeceros, que te echan esto, que te echan aquello, que te tiran un muñequito, que te ponen un vudú, todas esas cosas. ¿Se dan cuenta por qué en ese tiempo, sobre todo aquí cuando se está escribiendo, estos mandamientos nos están exigiendo verdaderamente entender lo que significa la acción de Dios en nuestra propia vida y no la acción de seres humanos, porque esa persona que se pone en el lugar de Dios, justamente lo que está haciendo es nada más hacerte un daño, porque Él no es Dios. Entonces no tiene ninguna autoridad, digamos así, entre comillas, y ninguna autorización tampoco para hacer eso. Entonces, todo, por ejemplo, los targumín, los famosos targumín, lo interpretan de esta manera, vinculando la prohibición a no utilizarlo para fundamentar nuestros propios pensamientos, para fundamentar nuestros propios pensamientos. Los targumín son entonces reflexiones justamente que se están haciendo sobre la Torá. Se jura por el nombre de Dios para certificar una palabra propia. Entonces, pero yo lo digo entonces para justificar, para certificar, para sellar una palabra mía, una palabra propia, que no solo puede ser una visión parcial de la realidad que no merece tal respaldo,
una visión parcial, porque soy yo entonces el que parcialmente lo estoy diciendo, sino que incluso puede ser llanamente también una cuestión venial, o sea, una cuestión que no tiene mucha importancia, que no es verdaderamente aquello real. Y entonces yo lo utilizo y lo estoy jurando y lo estoy utilizando nada más y nada menos que desde el nombre de Dios. Teniendo esto en cuenta, la ley no establecería la prohibición de jurar, sino la de hacerlo mintiendo, porque esto entonces es mentir. Esto es mentir. Pero claro, entonces yo estoy utilizando y cambio esa palabrita, entonces por eso dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Utiliza la palabra jurar, porque al final con esa mentira, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y lo que estamos haciendo es una manera de jurar en el nombre de Dios una mentira. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. La Fundación Ñande Yarañe les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El día viernes invitamos a todos en la Iglesia Catedral de 8 horas a 9:30 y el segundo grupo en la Capilla Cacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la Iglesia Catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Ñande Yarañe les invita a todos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Semana Santa 2019
En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor, Viernes Santo, te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, Movimiento, Comunión y Liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección, 11 y 19 horas, misa de Resurrección, concierto pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. Seguimos con Ñande Yarañe. Nosotros estamos reflexionando el tercer mandamiento que encontramos en el Éxodo capítulo 20, versículo 7. Ahora no tomarás el nombre de Dios en vano. Este es el tercer mandamiento que encontramos en la Biblia. Y estábamos diciendo que todo lo que es utilizar el nombre de Dios para justificar o certificar una mentira, de cierta manera, eso significa jurar el nombre de Dios en vano. Es decir, utilizar a Dios para certificar y decir algo que yo, o tal vez parcialmente, puede ser una cierta verdad parcial, pero sin embargo yo lo utilizo como si fuese una verdad rotunda, total. Entonces yo utilizo simplemente el nombre de Dios y por eso ahí está, no jurar, no tomarás el nombre de Dios en vano. Entonces, recordemos que se aprecia algunos textos que encontramos también, por ejemplo, en Deuteronomio 6:13, en el Salmo 63:11, también en el libro de Jeremías, profeta, 6:14, 12:16, en fin. Ahora, esta interpretación que nosotros ahora estamos reflexionando de no jurar y no tomar el nombre de tu Dios en vano, en cierto sentido es un sentido moralista y limitada a un acto personal y puntual. Personal y puntual, es decir, son hechos muy concretos. O sea, origina entonces la ñandeña, pues no ya ella. Recuerden que incluso cuando, no sé, los presidentes, los ministros, lo que sea, y muchas veces te hacen jurar sobre la Biblia. Ay. Esto sí que es una responsabilidad demasiado grande también, ¿verdad? Porque estamos jurando sobre la Biblia. Esto dice justamente, estábamos diciendo aquí, una visión parcial de la realidad que quiere un respaldo. Esto es un poco peligroso hasta yo diría, porque después no sé si hay algún presidente que cumplió con su palabra o algún ministro que cumplió con su palabra, ¿verdad? No sé. Ustedes dirán o nosotros pensaremos. Bueno, eso a nivel, digamos así, más amplio, ¿verdad? Digamos, institucional. Pero ñandeare en nuestra vida normal, en nuestra vida común, en nuestra vida vocacional, nosotros también, ¿verdad? Que ante el Señor juramos, ¿verdad? Ponemos la mano sobre la palabra de Dios. Eso, entonces también está significando, cuando nosotros no cumplimos y cuando nosotros no hacemos, justamente estamos mintiendo, ¿verdad? Entonces con eso dice, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y entonces, este hecho personal y puntual no haría justicia a su presencia entre los que después, más adelante, crean un marco regulatorio más amplio en la medida universal de los famosos ay de ti. No va a formar parte, pero tiene una consecuencia muy fuerte, ¿verdad?, de nuestra vida, porque a la cuenta, si yo desde ahí estoy partiendo, comenzamos con eso, ¿verdad?, con un juramento. Y si nosotros después ese juramento que hemos hecho no lo estamos poniendo en práctica, entonces estamos tomando el nombre de Dios en vano. A nuestro entender, es muy necesario ir más allá de una mera prohibición del uso del nombre de Dios en los juramentos personales. La búsqueda debemos hacernos en las palabras mismas del mandamiento. La expresión entonces,
La Shavé se dice, la Shavé, que traducida significa en vano, ¿verdad? La Shavé. Significa también falsedad. A pedañan de yapujina lleva. Somos falsos. O significa también mentira. Es decir, ñan de yapú, somos mentirosos. Con lo cual nos ubica en el sentido general de pronunciar el nombre de Dios con un significado distinto del que tiene o de lo que hacemos, ¿verdad? La Shavé de yapú, de yapú y la erea. ¿A qué vea? ¿Se dan cuenta entonces? Algunas veces cuando nosotros pensamos o nos confesamos y cuando nosotros decimos, bueno, tomar el nombre de Dios en vano, ¿será que nosotros nos confesamos de estas cosas? Y cuando entonces tomar el nombre de Dios en vano. El nombre de Dios en vano entonces quiere decir que somos mentirosos, ¿verdad? O sea, juramos algo, nos comprometimos con algo, pero en realidad no lo estamos cumpliendo. Porque lo juramos por Dios. Entonces no tomar el nombre de Dios en vano solamente para tu propio provecho. Y mentimos en todo, mentimos en tantas cosas, ¿verdad? Nuestra vida personal, nuestra vida institucional, nuestra vida de relacionamiento con las personas, en fin. Tomar, dice, y darle al nombre de Dios un significado distinto del que tiene. Te lo juro por Dios, te dicen algunos, ¿verdad? Tal cosa es importante desde el momento en que hemos visto que el significado del nombre de Dios es más una cuestión, ¿verdad?, de interpretación nuestra que una cuestión también lingüística. No es solamente un decir, ¿verdad?, sino que tenemos que ir a lo profundo. ¿Qué es lo que verdaderamente nosotros entendemos por Dios en nuestra vida cuando nosotros estamos haciendo esto, un juramento ante Dios, tomar el nombre de Dios, en vano en este caso, ¿verdad?, cuando es negativo? Si su nombre, el nombre de Dios, significa yo soy el que estaré contigo siempre, yo soy el que estaré contigo siempre, o sea, Sheimenen Yehina siempre, que nosotros encontramos en el Éxodo 3:14, acabamos de reflexionar más atrás en ese llamado, en ese encuentro personal de Moisés con Dios, ¿verdad? Cuando ya ve, yo soy el que soy, ¿verdad? Pero siempre voy a estar contigo. Ah, bueno, nosotros le llamamos a Dios, juramos por Dios. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Nos estamos comprometiendo y estamos llamando a Dios porque Dios estaría con nosotros siempre, en todo momento. Soy el que te liberó de la esclavitud, otro elemento importante para tener en cuenta. Acabamos de leer en el capítulo 22, ¿verdad?, antes de esto que estamos reflexionando aquí. ¿Y qué decíamos en ese momento? Yo soy el que te liberó de la esclavitud. Quiere decir que es un Dios que cumple verdaderamente con su palabra, que constantemente está con nosotros, es decir, está siempre. Y por otra parte, utilizarlo después sabiendo de estas cualidades. O sea, este es nuestro Dios, el que está siempre con nosotros, soy el que estaré siempre contigo y al mismo tiempo soy el Dios que siempre te ha liberado, ¿verdad? Y entonces, si es un Dios que siempre está conmigo, si siempre me ha liberado, ahora yo utilizo falsamente, utilizo en forma falsa su nombre en mi vida, en mis acciones. No reconozco y no entiendo que Dios está conmigo y que Dios verdaderamente es el que me libera y me libera de toda mi esclavitud. ¿Cuántas esclavitudes tenemos nosotros, verdad? Sería darle un sentido distinto que contradiría su identidad. Esto va entonces en contradicción directamente con la identidad de Dios, porque nosotros estamos prometiendo algo, estamos diciendo algo de Dios, pero sin embargo no lo hacemos. Volvemos enseguida con más de Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial,
SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor, Viernes Santo. Te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, Movimiento, Comunión y Liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión, Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección. 11 y 19 horas, misa de Resurrección. Concierto Pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañe. Ñande Yarañe, seguimos, queridos hermanos, con nuestra reflexión. Estamos reflexionando sobre el capítulo 20, este mandamiento interesantísimo, ¿verdad? El no tomar el nombre de Dios en vano, tu Dios en vano. Y decíamos recién, ¿verdad?, al concluir el bloque anterior, que primero tenemos que reconocer quién es este Dios por el cual nosotros estamos jurando, o quién es este Dios por el cual nosotros decimos algo. Primero tenemos que conocer quién es ese Dios. Primero, es el Dios que siempre está con nosotros, es decir, Dios que siempre está con nosotros. Entonces, Ñande Puipeina está con nosotros, por una parte, pero que tiene una función específica, la de liberarnos, la de hacernos volver a nuestra propia dignidad, a nuestra propia identidad de hijos suyos. Y entonces aquí es hablar de la misma identidad de Dios, que no vaya en contra, ¿verdad? Porque hacer una contradicción del nombre de Dios, lo que nosotros juramos, lo que nosotros decimos, sí, Dios está conmigo, sí, Dios es el que me libera, pero después Ñande Yapú, porque en nuestras acciones, en nuestra vida, no le vemos a un Dios presente. Decimos que vamos a gobernar bien el país, pero anda Yayapoy, entonces ¿qué?
decimos que no vamos a tocar la plata de la gente, de los impuestos, o peña mondá, desaparecen, no terminan las obras que comienzan. Entonces, ¿juraste qué cosa o juramos qué cosa, verdad? Y así en cualquiera, yo hablo un poco en forma así más general, ¿verdad? Pero cada uno tenemos que mirar, ¿verdad? O sea, hasta qué punto. Cada uno tiene su responsabilidad de acuerdo también a lo que está haciendo y en qué situación se encuentra, ¿verdad? Y cada uno dentro de su ministerio también y dentro de su vocación. Nosotros también, ¿verdad? Como ministros, o sea, ¿qué hemos jurado ante Dios? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Eso es jurar el nombre de Dios en vano. Es falsedad. El nombre de Dios era la garantía de que el proyecto de justicia y liberación para los esclavos sería llevado a las últimas consecuencias. Jurar el nombre de Dios en vano en esta cosa es no cumplir. Y sin embargo, esto era lo que me está garantizando. Y hasta ahora con eso es así. Y antes de copiar a la gente que hoy viene enseguida, o sea, está buscando una garantía. Te juro por Dios, te juro por Dios. Imagínate, esto algunas veces nos sale nomás de la boca, pero ya enseguida. Algunas veces como yo ella veo peor, te juro por Dios, que vos, ¿viste? Como que estamos buscando, dice, una garantía de que el proyecto, pero atención, hay un proyecto de justicia y liberación detrás de esto. Salir de esa esclavitud. Yo soy tu Dios que te hizo salir de la esclavitud, te hizo salir de Egipto. De ese modo, cada vez que el nombre de Dios se invocara para respaldar un proyecto de opresión y para justificar situaciones que atentan contra la dignidad del ser humano, se estaría violando este mandamiento. Un proyecto que atenta contra la vida. Y aquí sí que ya entramos en elementos muy difíciles actualmente en nuestra sociedad. Proyectos de muerte, proyectos de aborto, proyectos entonces de género, y no sé, que van contra los proyectos verdaderamente de la humanidad. Esto va contra los proyectos de la humanidad. No es contra proyectos de 2 o 3 personas, o proyectos de la iglesia y algunos, como si fuese proyecto de la iglesia. No, esto va contra los proyectos de la propia humanidad, de nuestra propia especie. Entonces, atención, esto es verdaderamente tomar el nombre de Dios en vano. Porque después nosotros queremos justificar estos proyectos. ¿Verdad? Porque nosotros decimos que tenemos la razón. Nosotros decimos, pero entonces, ¿quién es ese Dios en realidad que está queriendo justificar algo que ya desde su origen está mal? ¿Quién es? Y al final de cuentas somos nosotros. Volvemos a Génesis 3, capítulo 5. El hombre que quiere sustituir a Dios. El hombre que se pone en lugar de Dios. Si comes de este fruto, ustedes serán como dioses. Tú serás como Dios. Entonces, atentan contra la dignidad del ser humano y así se estaría violando o se está violando este mandamiento, el mandamiento número 3, no tomar el nombre de Dios en vano. Ahora, en el contexto de Israel todavía en formación y buscando completar la promesa de la tierra, porque ellos están en búsqueda de la tierra, deja tu patria, es ya, ¿verdad? Entonces, y de una vida que significa dejar la tierra, significa dejar todo lo pasado, dejar tu vida que está, ¿verdad? A la cual te has afiancado, te has arraigado a esa tierra, de donde se pudiera disfrutar de los dones del trabajo. Este mandamiento cobraba una fuerza inmensa. En nuestros días esto cobra fuerza, mucho más todavía, ¿verdad? Porque hay tantos proyectos que salen muy desde nuestro corazón, desde nuestra vida. Muchos proyectos, ¿verdad? Y estos proyectos que muchas veces dejamos de lado a Dios verdaderamente, pero al mismo tiempo en que nosotros estamos dejando de lado a Dios, no es que lo dejamos diciendo que prescindimos directamente de Dios, sino que estos mismos proyectos nuestros nosotros queremos justificar, pero poniéndonos nosotros, ¿verdad?, como dioses. Y encima con esto estamos utilizando el nombre de Dios en vano, porque no es así, porque esa es una mentira.
porque ese no puede ser un proyecto que provenga de Dios. En nuestros días es mucho más esto. Ahora, hay una segunda parte de este mandamiento, de este tercer mandamiento, que asume que el uso venial del nombre de Dios no es una cuestión inconsciente, sino un acto intencional de distorsión de su sentido. Y esto es lo peligroso, ¿verdad? La segunda partecita, ¿verdad? Cuando te está diciendo justamente no tomarás el nombre de Dios, Yahvé, tu Dios, en vano. Esto es intencional. Y esto sí que no es una cuestión inconsciente. No es una cuestión inconsciente. Esto está elaborado, está pensado. Es como un ataque directo, entonces, contra la misma creación, ¿verdad? Es un ataque directo contra Dios mismo, digamos, ¿verdad? Porque está apuntando hacia un elemento que después destruye a la sociedad, destruye al hombre, destruye a la humanidad. De ahí que, no siendo inconsciente, aquel que así lo utilice deberá enfrentarse ante un juicio divino. Es decir, claro, nosotros esto mismo respondemos ante Dios, ¿verdad? Todo esto que están haciendo en nombre de Dios, que te leen el futuro, que te dicen lo que te va a suceder, esto es tomar el papel de Dios, el rol de Dios. Bueno, volvemos enseguida a reflexionar más sobre estos mandamientos que encontramos en Éxodo 20. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La Fundación Ñande Yarañé les invita a participar de la Pascua Adultos. Invitamos entonces a todos ustedes a tener esta experiencia de preparación, a hacer una verdadera resurrección con el Señor. Pascua Adultos. El día viernes invitamos a todos en la Iglesia Catedral de 8 horas a 9:30 y el segundo grupo en la Capilla Cacupemí de Luque de 10 horas a 11:30 de la mañana. El día sábado nos encontramos en el mismo horario de 8 horas a 9:30 en la Iglesia Catedral y el segundo grupo de la Pascua Adultos de 10 horas a 11:30 horas. Les invitamos a todos ustedes a tener una experiencia fuerte de encuentro con el Señor a través de la Pascua Adultos. Ñande Yarañé les invita a todos. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia.
Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, Un Paso por la Familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. ¿Eres tu rey entonces? Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Qué es la verdad? Me habéis presentado a este como un hombre que desvía al pueblo. Y he aquí, habiéndole interrogado, no he hallado culpa alguna en este hombre de lo que le acusáis. Lo envié a Herodes, y tampoco él halló que ninguna cosa digna de muerte ha hecho. Yo le soltaré entonces después de haberle castigado. Según la costumbre, en esta época del año un prisionero es liberado. Barrabás. Suelta a Barrabás. ¿Qué pues haré con Jesús, que es llamado el Cristo? Crucificadlo. Crucificadlo. ¡Suelten a Barrabás! ¡Suelten a Barrabás! ¡Que lo crucifiquen! Inocente soy yo de la sangre de este justo. Allá vosotros.
decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Semana Santa 2019. En camino a una nueva Pascua de Resurrección del Señor, Viernes Santo. Te invitamos desde las 8 horas para las confecciones y a la visita a 7 iglesias. 12 horas, Vía Crucis, Movimiento, Comunión y Liberación. 13 horas, meditación sobre las 14 estaciones del Vía Crucis, glosa y órgano. 15 horas, liturgia de la Pasión, Tupaitú, procesión de Cristo yacente alrededor de la Catedral Metropolitana. 20 horas, concierto. Sábado Santo, 8 horas, acompañamiento a la Virgen de los Dolores. 21 horas, misa de la Vigilia Pascual. Domingo de Resurrección. 11 y 19 horas, misa de Resurrección. Concierto Pascual. Semana Santa 2019. Invitan Arquidiócesis de la Santísima Asunción y la Fundación Ñande Yarañé. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Una gran concentración de todos los que amamos la vida, la familia. Les invitamos a esta gran concentración el 28 de abril, desde las 8 de la mañana. Es un domingo de Pascua, es un domingo de vida, es un domingo de resurrección. Por eso es el Día Nacional de la Familia. Todos nos convocamos en la Costanera, en el Parque Bicentenario, para demostrar que amamos la familia, amamos la vida. Que Dios y María Santísima bendigan nuestra gran concentración, un paso por la familia, el día 28 de abril. Todos invitados con alegría y con esperanza. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñande Yarañé, volvemos con nuestro programa de todos los días. Como siempre, les invito a no olvidarse que hoy es justamente Viernes Santo. En un Viernes Santo tan importante como nos encontramos en el día de hoy, ¿verdad? La palabra del Señor siempre como que nos viene anillo al dedo. Porque matar a Dios, o un Dios que muere, un Jesús que viene para salvarnos y muere crucificado, quiere decir que nosotros no entendemos o no hemos comprendido que su función liberadora de sacarnos de nuestra esclavitud, es decir, de nuestros pecados, nosotros lo dejamos de lado.
y entonces preferimos crucificarlo. Dayei potai veñan de yara o uja iñande epayella poanatera iñande socio. Hay que cambiar, hay que ser diferente. Y entonces este tipo nos estorba, este tipo nos molesta. Crucifíquenlo, crucifíquenlo, es reo de muerte. Me está exigiendo demasiado, me pide demasiado. Yo no me animo, en síntesis, ¿verdad?, a cambiar y a dar pasos en mi propia vida. Pero importante que ahora, por lo menos, justamente en este camino que estamos haciendo de nuestra reflexión, ¿verdad?, de la palabra de Dios, también nosotros entendamos que es un Dios que nos quiere, es un Dios que nos ama, un Dios que está a nuestro lado. Ahora, justamente tenemos el cuarto mandamiento que encontramos en el capítulo 20, del versículo 8 al 11, y que nos dice la palabra de Dios. Esto vamos a comenzar hoy, pero seguiremos reflexionando, porque nos dice lo siguiente, del capítulo 20, siempre tomamos del Éxodo, versículo 8 al 11. Acuérdate del día sábado para santificarlo, primer elemento. Durante 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, en 6 días, ¿verdad? Pero en el 7º día es día de descanso en honor del Señor tu Dios. En él no hará ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que reside en tu ciudad. Porque en 6 días el Señor hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pero el 7º día descansó. Por eso el Señor bendijo el día sábado y lo declaró santo. Bueno, queridos hermanos, entonces esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Comencemos un poco a meditar. Esto es lo que nos dice: santificarás. Santificar el día festivo, decimos nosotros. Aquí, desde el Antiguo Testamento, ciertamente estamos en el Éxodo, por lo tanto, este es un libro que nos habla al judaísmo, del cual nosotros después tomamos también. Para nosotros hoy sería el día domingo, Dominus, el día del Señor, el día de la resurrección. Pero el mensaje principal aquí no se refiere al Shabbat, ¿verdad?, a santificar el Shabbat simplemente, sino que aquí se refiere al santificar un día, es decir, tener un tiempo de encuentro personal como comunidad. Recordemos que el judaísmo, de donde nosotros provenimos, por lo tanto es comunidad, es comunitario. Nosotros nos encontramos desde la comunidad, y desde la comunidad es que nosotros estamos apuntando a los elementos más importantes, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Y entonces, si nosotros pensamos así, vamos a entender, ¿verdad?, muy bien que el Shabbat, o el domingo, para nosotros en este caso, es dedicarle ese tiempo primordial a Dios. Veamos algunos de estos elementos. Este es el primero de los únicos 2 mandamientos presentados en positivo. Después todo es: no harás esto, no matarás, no robarás, etc. Pero esto se presenta en forma positiva. Mi hijo, santificarás. Una cosa positiva. Santificarás el Shabbat, el sábado, día del Señor. 6 días utilizó Dios para crear todo, pero el 7º Dios descansó. Génesis 2:2. Ojo más, sino que porque justamente le está diciendo: tenés que asumir tu responsabilidad. Vos, hombre, dejo en tus manos verdaderamente. Pero para eso, para que vos sepas lo que tenés que hacer, tenés que escucharle a tu papito. Yo te dejo aquí todo esto que he hecho, yo te dejo, como se dice, pero ahora vos tenés que saber cómo vas a seguir, cómo vas a continuar. Y para eso es importante venir, hijo querido, sentarte aquí y vamos a hablar, vamos a dialogar. Veamos la Shabbatina. Ese es santificar la fiesta, en síntesis. Escucharle a Dios. ¿Qué es lo que Dios me propone? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? La nene de Iguayro, la nene es un dipata enseguida la empresa. Porque de Iguayro, eso que Dios te entregó, vos tenés que saber entonces cómo hacer ese camino. Y para saber cómo hacer ese camino, hay que escucharle a Dios. Aquí está, el Shabbat. Dedicarle todo un día completo para estar frente a Dios. No se prohíbe trabajar, sino que se recuerda la necesidad
de santificar el descanso, el día séptimo. Es el mandamiento de redacción más extensa de los 10, es decir, quiere decir que es muy importante el Shabbat, por eso es el más extenso, o sea, explica morande, lo que denota una mano también sacerdotal, es decir, aquí hay elementos, ¿verdad?, de la tradición, como decíamos, del sacerdote, que justamente su intención es poner un poco las tintas sobre este elemento, ¿verdad?, que es dedicarle a Dios, encontrarse con Dios, escucharle a Dios. Siempre esta parte estará interesada en las cuestiones del rito, en las cuestiones del calendario litúrgico, en las cuestiones del celebrar, del encontrarse con Dios. A diferencia de la otra versión que encontramos en Deuteronomio 5, 12, 15, Deuteronomio 5, 12, 15, en este caso la observancia del sábado está estrechamente vinculada con la memoria del trabajo creacional de Dios. Y claro, y aquí te pone luego y te dice luego, porque Dios dice, trabajó los 6 días, después al séptimo descansó, están muy en relación con el trabajo creacional. Desde el punto de vista literario, tiene una estructura también concéntrica. Recuerda el día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, harás toda tu obra, el séptimo día es reposo para Yahvé, no hagas en él trabajo alguno, en el 6 días, o sea, en 6 días, Dios hizo los cielos y luego Yahvé que también bendice el día sábado y lo santifica. Bueno, esto entonces es lo que vamos a seguir reflexionando, ¿verdad?, sobre este punto muy importante. Volveremos a hablar posteriormente. Les vuelvo a desear un día de encuentro personal con el Señor en este Viernes Santo. Acompañemos al Señor y sobre todo entendamos que muere por nosotros en la cruz para liberarnos, para salvarnos, sacarnos del pecado. Y es así como también nosotros tenemos que morir a todos nuestros egoísmos, a todo aquello que nos aleja de Dios y de nuestros hermanos. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por